Dios le bendiga. Estamos compartiendo el mensaje de Dios y vamos a compartir el nuevo nacimiento. Vamos a compartir algo que está en San Juan capítulo 3 y en los versículos 1 al 8 hay un diálogo muy interesante del Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. En este diálogo hay una afirmación del Señor que suena extraña a nuestra lógica o a nuestras creencias religiosas tradicionales y que debemos analizar cuidadosamente. Porque tiene que ver con algo vital que es de tremenda importancia para todos. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vamos a compartir esta lectura de la Biblia, Jesús y Nicodemo, capítulo 3 de San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, o sea, del agua, de la placenta, de cuando uno nace naturalmente, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esas son palabras de Dios y muy interesante es esto, que dice las palabras el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos indican que incluye a todas las personas, y no solo a Nicodemo con quien estaba conversando, o a las personas muy malas, o a las personas muy pecadoras solamente. Esto nos incluye a usted y a mí, y no importa qué pensemos de nuestra condición espiritual. O sea, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, al decir el que no naciere de nuevo, establece que hay una condición necesaria e indispensable para todos por igual. Esta condición es el nuevo nacimiento. Ante la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, Jesús le aclara que no se trata de nacer de nuevo físicamente, sino nacer del agua y del Espíritu. Nacer dos veces, nacer ahora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando uno se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Salvador y se une a nuestro espíritu y nuestro espíritu cobra vida. Y es decir, nace del Espíritu. Cuando nosotros nacemos humanamente, Dios pone el Espíritu nuestro dentro del óvulo fecundado y allí está nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu ha muerto espiritualmente hasta el momento en que el Espíritu de Dios entra en nosotros cuando nosotros oramos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces dice, esto es una experiencia espiritual. El que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por último, la declaración completa dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Establece rotunda y claramente que no hay otra manera de entrar en el reino de Dios sino por medio del nuevo nacimiento. Esto del nuevo nacimiento es el ABC dentro del cristianismo. Sin embargo, dentro de muchas religiones cristianas ni siquiera se sabe lo que es el nuevo nacimiento. Juan 3:16, Juan capítulo 3, ni siquiera saben quién era Nicodemo. Esto es los palotes del Nuevo Testamento y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
y del cristianismo. Entonces, el nuevo nacimiento, esta condición excluye toda otra forma de pretender entrar al reino de Dios, como las buenas intenciones, las obras meritorias, las buenas obras, la misma religiosidad, el hacer ritos religiosos, la cultura, las filosofías, que son los conceptos que por lo general tenemos de acuerdo con nuestros propios razonamientos. Es interesante que Nicodemo era una autoridad religiosa de mucho prestigio, de una vida intachable según las normas morales y religiosas de su tiempo, ayunaba con regularidad, oraba, daba sus diezmos fielmente y conocía las Sagradas Escrituras tanto que era maestro de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, Jesús no incluye, lo incluye entre los que necesitaban el nuevo nacimiento para tener una vida nueva. O sea que él, tal vez no había mejor persona en todo Jerusalén, y él necesitaba nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Si no, no podía entrar en el reino de los cielos, es decir, ir al cielo. Entonces, hay una necesidad de nacer de nuevo, del nuevo nacimiento. Y la Biblia nos revela que cuando Adán y Eva pecaron, no solo se hicieron merecedores del castigo de Dios y fueron expulsados del Edén, sino que su misma naturaleza espiritual cambió. Desde entonces esa naturaleza espiritual ha pasado de una generación a otra y nosotros mismos la hemos heredado. Romanos 5:12 dice: porque tanto así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, entró por Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces vemos, hay algunos textos en la palabra de Dios como Jeremías 13:22, que nos prueba que no podemos cambiar nuestra naturaleza nosotros mismos. Dice: ¿podéis ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? En Romanos 3:10 al 12 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿habrá alguna persona justa que no necesita nacer de nuevo? No. En Romanos capítulo 7, versículo 18 dice: y libertados del pecado a través de la muerte de Jesús, vinieron a ser siervos de la justicia. O sea que solamente a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, uno puede nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo dentro de su corazón. En Romanos 3:23 nos habla de cuál era nuestra condición antes de recibir a Cristo, antes de nacer de nuevo, y cuál es la condición de todas las personas que están en el mundo, aún las personas religiosas. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Y Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice que no hay un hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. ¿Y cómo estábamos antes y qué éramos antes de conocer a Cristo? Habla Efesios 2, del 1 al 3, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, en nuestros propios deseos y haciendo nuestra propia voluntad, y éramos por naturaleza hijos de ira, de la ira de Dios, lo mismo que los demás. O sea, estaba Dios enojado por nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Él también inventó la manera para salvarnos, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en sustitución de nosotros, en nuestro lugar, y llevar la culpa, la condenación y la muerte la llevó Jesús. El estado del hombre natural, sin vida espiritual y sin capacidad moral ni espiritual para responder al llamado de Dios, hizo que Él, en su misericordia y sabiduría, tomara la iniciativa en este aspecto.
Sin la intervención regeneradora de Dios, el hombre no tendría esperanza de salvación. Es duro reconocer esto, pero la experiencia de cada uno de nosotros lo comprueba. Cuando recordamos con cuánta facilidad nos inclinamos al mal, lo difícil que es vivir una vida de santidad, es nuestra experiencia desde la niñez y se revela tristemente en la condición espiritual, moral y social de la humanidad en todos los tiempos. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, en que nuestra disposición moral y espiritual es renovada a la imagen de Cristo. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, en que nuestra disposición moral y espiritual es renovada a la imagen de Cristo. Es un cambio profundo que Dios produce en nosotros al dar vida a nuestro espíritu por su espíritu, haciéndonos susceptibles a su voz. Así dice Ezequiel 11:19, dice: os daré un espíritu nuevo y quitaré de vuestro cuerpo su corazón de piedra y le pondré un corazón de carne y le pondré en ustedes mi espíritu, y entonces de esa manera podrán andar en mis estatutos, guardar mis preceptos y ponerlos por obra. En eso está en Ezequiel, versículos 36, capítulo 36, versículo 26. Entonces, es comenzar una nueva vida en que nuestros motivos, escala de valores, inclinaciones, metas y propósitos en la vida son cambiadas por nuestra unión con Cristo por medio de la fe. Entonces 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a un corte y seguimos explicando lo que es el nuevo nacimiento.